Pese a su aspecto futurista, los fusiles de tipo Bullpup están en declive en todo el planeta. Francia está dando de baja todos sus FAMAS en favor de un diseño mucho más clásico, al igual que los británicos, que se están deshaciendo de su desastroso L85. Además, ambos apuestan por diseños más convencionales. Incluso los chinos se plantean reemplazar sus interminables arsenales del masivamente producido QBZ-95 en favor de un fusil más moderno y también más clásico. Ahora bien, tenemos unas excepciones: Croacia, Israel y los yihadistas. Están remando contra esta tendencia. Sí, lo habéis oído bien, todos esos actores se han empeñado en diseñar sus propios fusiles de tipo Bullpup. Y lo que han diseñado los yihadistas, la verdad, tiene su gracia, es bastante curioso. Pero, un momento, supongo que os estaréis preguntando ¿qué es exactamente, aunque ya lo intuiréis, un diseño de tipo Bullpup? ¿Y cómo lo podemos distinguir claramente de un diseño convencional? Pues es sencillo. Son aquellas armas ligeras que, en vez de tener la configuración clásica de culata, cajón de mecanismos con el cargador debajo y cañón, tienen, y esta es la idea fundamental, el cajón de mecanismos integrado en la propia culata y por tanto con el cargador situado atrás y no adelante, lo que supone toda una serie de ventajas, básicamente de ahorro en peso y longitud, pese a mantener un cañón con la misma longitud que la de un fusil normal. Por tanto, permite lograr un diseño más compacto y más cómodo. Parecen todo ventajas, ¿verdad? Pues me temo que tienen abundantes desventajas que justifican su terrible situación. Por ejemplo, personalmente nunca disfruté mucho de disparar este fusil M4, pero agradezco mucho que la ventana de expulsión esté alejada de mi cara, ya que como tirador zurdo al menos puedo utilizar ese fusil. Ahora bien, con un fusil de tipo Bullpup en el que la ventana de expulsión esté a la altura de mi mejilla, pues vete olvidándote, tendrás que acostumbrarte a disparar con tu brazo, con tu ojo derecho. Aunque es cierto que quizás soy yo que soy muy pejilguero. Si no te importa recibir casquillos calientes en la cara, no tendrás ningún problema con esta característica de los fusiles de tipo Bullpup. Lo digo porque en comentarios siempre hay alguno que me va a decir que él es zurdo, pero no tiene ningún problema en disparar con esta clase de armas. Y luego está un problema mucho menos conocido pero fundamental, que es equilibrar el arma. Por ejemplo, en un flamante M16 el peso se puede repartir homogéneamente para que el centro de gravedad del arma coincida con el centro geométrico. Sin embargo, cuando todo el cajón de mecanismos se va a la culata, toda la masa del fusil se desplaza hacia atrás, se coloca contra tu hombro, y eso hace al arma más incómoda por varios motivos. Para empezar, hace al arma más incómoda en todos los momentos que no consistan en disparar, es decir, en el 99% del tiempo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo llevar un arma equilibrada que encuentras una especie de punto de apoyo en tu cuerpo, en las correas o en el sistema que emplees para portar el arma, que un arma que tiene todo el peso en un lado y nada de peso en el otro, que es bastante más incómoda de transportar normalmente. Otro problema es recargar el arma, sobre todo cuando se hace fuego en la posición de tumbado, cuando sacar e introducir un cargador llega a ser bastante más engorroso que en un fusil normal. Pero quizás el gran problema es que es más difícil hacer un buen diseño de tipo Bullpup que un buen diseño de fusil convencional. Y no hay más que ver el patético caso del fusil británico L85, que era tan malo que tuvo que reconstruirlo completamente Heckler & Koch con el coste que ello supuso. Claro, es que al final estás jugando a meter todos los mecanismos en la culata del arma y eso te obliga a crear piezas más pequeñas, más adaptadas, a menudo más sofisticadas y a menudo por tanto más caras. Pero eso no es lo peor de todo, es que tienen que estar todos esos engranajes muy bien diseñados para que además funcionen bien, tan bien como en el caso del diseño de un fusil convencional. Y eso ya es mucho más complicado. Todo esto va provocando que el precio de este tipo de fusiles vaya hacia arriba. Pensad que un soldado, tras unos días de operaciones, está cansado caminando de noche, comiendo mal y chupando frío y calor. Así que cuando su fusil se caiga al barro o se meta una hostia, si me lo permitís, contra las rocas y sea necesario limpiarlo, es fundamental que el arma sea simple, que no tenga recovecos inaccesibles y que utilice piezas grandes y en el menor número posible.
Es decir, no queremos un fusil como el ZM-L, cuyas siglas los soldados acabaron bautizando como "cada esquina tiene mierda escondida", con perdón de la expresión, pero es que es así, debe ser algo sencillo de limpiar, y cuando tienes que jugar tanto con el tamaño de los engranajes para ajustarlos a la peculiar forma del culatín, de la culata del fusil de tipo bullpup, pues sueles tener que renunciar a algo y suele ser más difícil lograr un diseño precisamente eso, logrado. Además, una culata y un cajón de mecanismos modernos tienen componentes para reducir el retroceso del arma y hacerla más cómoda y más precisa para el tirador. Es decir, que en tu culata vas a tener que meter un montón de piezas más pequeñas, sofisticadas, complejas y caras que en un fusil normal para que todo quepa en la culata. ¿Y qué te sucederá si no lo logras hacer bien a la primera? Que te pasará pues como a los británicos con su desastroso fusil, que hay que reconstruirlo desde cero, como a los iraníes con el KH-2002, que ni siquiera parece un arma madura, como a los franceses con el FAMAS, que tuvieron que reconstruirlo en una segunda versión, la F2, que parece que ha sido meridianamente eficaz, y como los chinos con el QBZ-95, que les ha pasado un poco lo mismo, armas que a la primera no salen bien de fábrica. Y claro, cuando sales al mercado internacional o incluso a las licitaciones de tus fuerzas armadas para competir, con lo que te vas a topar es con que tu arma es muy cara. Y para ser competitivo te vas a ver obligado a recortar en zonas, en costes, en piezas, en calidades. Y cuando te suceda todo eso, vas a tener que necesitar una segunda versión para mejorarlo. Es lo que le pasó al L85 cuando los propios británicos decían de él que había pernos corroídos, problemas con los extractores, percutores rotos y mecanismos de liberación de cargadores defectuosos. Al final es más difícil construirlo, eso te obliga a renunciar a algo en alguna parte y en la dimensión económica es donde se suele pagar ese precio, lo que supone que las calidades del fusil van para abajo. Ese es el problema. O vas a por un arma muy innovadora pero muy compleja y cara, por tanto con una perspectiva de exportación limitada, como sucede con el FN 2000 belga, que solo usan fuerzas especiales, y el ejército eslovaco. Este último no sé por qué lo eligió, la verdad, quizás porque es pequeño. O acabas con fusiles como el TAR-21, que usan esencialmente Israel, u optas por un diseño muy simplón, con menor riesgo, como el VHS croata o el QBZ-95 chino, que te hace preguntarte qué te aporta exactamente que el arma sea bullpup, si sigue siendo más cara que un fusil normal y no tiene ninguna ventaja sobre este, salvo el tamaño. O peor aún, terminas gastándote un pastizal en I+D y en reequipar a tu fuerza y reconstruir el fusil una vez ya se ha producido, se ha comprobado que es malo y que no os funciona, como le pasó a Francia y Alemania. Aunque hay una tercera vía, sí, la que aplicaron los yihadistas, que es convertir un AK en un diseño bullpup. Así es, en la guerra de Siria, a determinados aspirantes a armeros se les ocurrió imitar un diseño checheno que consiste en tomar un fusil Kalashnikov, retirarle la culata y mover el pistolete con el gatillo adelante, obteniendo un Kalashnikov bullpup, que para colmo solía llevar un silenciador y una buena óptica, ya que lo solían usar las fuerzas especiales del yihadismo procedentes de las fuerzas Spetsnaz de las exrepúblicas soviéticas de Asia Central, o sea, de los istanes que hay por esa región del mundo. Como curiosidad, creo que en mi colección personal está el arma de esta clase más antigua encontrada en Siria. Concretamente fue encontrada en marzo de 2017 en el mercado negro de la provincia de Idlib y se ofertaba por apenas $200, un arma que posteriormente alcanzaría calidades y precios muy superiores, hasta llegar a ser bastante cotizada en determinados nichos de mercado. Pero bueno, eso ha sido todo. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? Si es así, dejadme un comentario abajo, haced lo que consideréis oportuno en cuanto a criticarme o a contribuir a que mejore el canal. Y por lo demás, como siempre, muchas gracias a todos por estar ahí. Os invito a adquirir mi primera obra sobre geopolítica, que se titula Por un pedazo de tierra, que creo que es interesante. Os invito a suscribiros a The Political Room y todo eso en los enlaces que encontraréis abajo. Como siempre, muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta otra.